Mencioné el mes de octubre porque a lo largo de este mes, los que han estado aquí todo el mes, nosotros hemos estado compartiendo acerca de una serie de enseñanzas que titulé Filtros. Filtros, y los primeros domingos, 3 domingos he hablado, un filtro cada domingo. Hoy día es el 4.º filtro. El próximo domingo vamos a ver si cierro con 1, con 2 o con 3 filtros más. Pero, ¿de qué se trata esto? Para los que recién están conectándose con esta enseñanza llamada filtros. Solamente te voy a decir que a lo largo de la palabra de Dios existen principios que te ayudan a ti y a mí a tomar decisiones. Y yo le he titulado filtros. Es por lo cual tú filtras algo antes de tomar una decisión. En tu matrimonio hay decisiones que tomamos. Yo estoy casado 14 años con mi mujer, con mi esposa, y sé que hay decisiones, yo diría que a cada hora en el matrimonio. Cada día hay que tomar decisiones. Filtra tus decisiones antes de hacerlo. En el trabajo de la misma manera, en la iglesia de la misma manera, en tu paternidad con tus hijos de la misma manera, con tus amigos de la misma manera. Hay filtros, criterios que te ayudan a tomar una decisión a la luz, no de un libro cualquiera, no de la experiencia de tu padre, no de lo que te cuentan las amigas, no del zodiaco, sino un criterio basado en la palabra de Dios. Porque este no es un libro solamente, esta es la palabra de un Dios vivo y real. Entonces, de eso se trata esta enseñanza de este mes de octubre, hablando de filtros. Y realmente yo he recibido varios mensajes a lo largo de este mes que ha sido de bendición. Para mí ha sido de bendición. ¿Para cuántos ha sido de bendición? Filtros. Amén, amén, amén. Me encanta eso, porque voy a hacer rapidito, los 3 primeros filtros, ¿ok? Va a salir ahí en la pantalla. Filtro número 1 que tocamos es el filtro de la honra. Honra a Dios. Honra a Dios. Cada vez que tú estés a punto de tomar una decisión, pregúntate, y el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Esto honra a Dios? Antes de hablar, ¿esto que voy a decir va a honrar a Dios? Antes de ver algo, ¿esto que voy a ver honra a Dios? Pregúntate. Tú puedes utilizar el filtro de la honra antes de tomar una decisión. Honra a Dios. Filtro número 2. El filtro de la confianza. Tú puedes confiar en Dios. Si hay que tomar un camino más alto, confía en Dios. Compartimos un principio que a mí hasta ahorita me quedó retumbando en mi corazón, y yo sé que a más de uno. Ese principio de que no es lo que tú quieres. Es lo que tú necesitas. Y cuando tú confíes en Dios, la palabra te promete, y yo te prometo, que no vas a recibir lo que tú quieres, pero siempre vas a recibir lo que tú necesitas. Siempre vas a recibir lo que tu matrimonio necesita. Siempre vas a recibir lo que tu hogar necesita. Amén. Filtro número 3. Rapidito, una recapitulación. Filtro de la identidad. La semana pasada, realmente, mi identidad fue fortalecida la semana pasada. Tú tienes que tomar decisiones desde la posición de hijo. Tú eres un hijo de Dios. La palabra está llena de principios acerca de tu identidad. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Cuando tomes decisiones, acuérdate no de quién eres tú, acuérdate de quién es tu padre. Acuérdate de quién es tu padre. Porque si tú quieres descubrir quién eres tú, primero tienes que descubrir quién es Dios. Filtro de la identidad, el filtro de la identidad. Hablamos de la parábola del padre amoroso. El filtro de la identidad siempre te va a hacer regresar a los brazos de tu padre. ¿Amén? ¿Están preparados para este filtro el día de hoy? Pero si te hago una pregunta, ¿cuántos han puesto en práctica los últimos filtros? Hay que poner en práctica los filtros porque, como decía, una máquina, cuando hablamos de filtro, ponte a pensar en un filtro de una máquina lavadora o una máquina de café. Esa es la analogía o la ilustración. Yo no compro un filtro para la cabina de mi auto y se lo doy a mi hijo para que juegue. Yo no compro un filtro para la lavadora y lo guardo debajo de la cama. Yo compro un filtro y utilizo el filtro.
Si voy a agarrar un filtro es para utilizarlo. Porque las cosas pueden funcionar sin filtro. Pero las cosas sin filtro no perduran. Las cosas pueden funcionar sin filtro. Pero las cosas sin filtro nunca van a funcionar de la manera correcta. Piensa en un auto, piensa en una lavadora, piensa en una máquina de café, piensa en cualquier ilustración que tengas en la cabeza. Vamos a usar los filtros de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Filtro número 4 el día de hoy. Estoy muy emocionado con este filtro, pero lo he titulado El filtro del niño. El filtro del niño. Prepárate para lo que viene en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si leemos el Evangelio, oramos y te comparto lo que Dios ha puesto en mi corazón? Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, una historia hermosa, verso 8 al 11. Voy a leer 3 versos y de ahí continuamos. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño. Voy a repetir esa frase mucho. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús, ¿qué es esto para tanta gente? Dijo Andrés. Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Acompáñame a orar en esta tarde. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables el día de hoy a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No sé si tú tienes esta impresión que yo tengo, familia. No sé si a ti te pasa lo mismo con tus hijos, o los que tienen pequeños hijos, o esta generación, que ya no se utilizan como antes las loncheras, los lunchbox. ¿Es mi impresión o es una impresión general? Ya los niños no utilizan tanto, o a veces si lo utilizan, como mis hijas. Yo tengo 2 pequeñas en edad escolar, una de 8 y 11, una de 7 y 11, y si utilizan la lonchera son por una semana o 2 y después terminan en el garaje. No sé si eso está pasando o solo me pasa a mí en mi casa. Parece que las loncheras ya no tienen el uso que tenían antes, o no les dan la importancia a los niños. Porque yo recuerdo, bueno, no recuerdo, por ahí algunos me han contado, sobre todo mi esposa, que hace 30, 40 años usaban las loncheras. Mi esposa no está, por eso no puedo hacer. En fin. Pero en mi época, yo crecí en los años 80. Las loncheras eran... Yo recuerdo que yo podía ir al colegio 2 años seguidos con la misma mochila, pero yo no podía ir al colegio con la misma lonchera. No sé si les pasa a ustedes, o les pasó a ustedes en los años 70, 80, las loncheras realmente, al menos allá en mi país, estoy seguro que aquí también, en todos los países, era muy importante para el niño de la escuela. Y por ahí, mis amigos de producción me mandaron unas fotos de sus loncheras en esa época. Mira, no sé si alguien ha tenido una de esas loncheras. ¿Ah? Popeye, ¿no? El planeta de los Hulk. No sé si te trae recuerdos, ¿no? Como te digo, a mí me han contado, porque yo fui a la primaria hace 10 años nomás, pero hace 40 años se utilizaba algo así. Pero realmente estuve buscando una lonchera que se parecía a lo que yo podía haber utilizado cuando estaba en la primaria, y busqué y fui a esas casas antiguas, vintage, y comencé a buscar y encontré una tienda que se llama Amazon, y encontré una pequeña lonchera como la que yo utilizaba. Y quiero ilustrarte de esta manera, y de ahí voy a decirte por qué estoy haciendo esto. Por favor, que pase por aquí mi hija Victoria, y quiero que tú le des un fuerte aplauso a Victoria, por favor. Ven por acá, hija. Ella es mi hija. Mira para allá. Ella es mi hija Victoria. ¿Cuántos años tienes, Victoria? 7 años. Qué hermosa. Ok. Ella es mi hija Victoria. Y ella está con una lonchera muy parecida a lo que yo utilizaba cuando tenía 7, 8 años, ahí en los 80. Y
me hizo recordar muchas otras loncheras parecidas a estas de metal. Ya no ves eso hoy día. Pero, Victoria, ¿tú me quieres dar tu lonchera? ¿Sí? ¿Me la das? ¿Segura me la das? ¿Sí? Ok. Gracias, hijita. ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? Ok, anda con la tía Mar. Dale un fuerte aplauso a mi hija, por favor. ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Por qué te estoy hablando de una lonchera? ¿Por qué acabo de traer a un niño y le he pedido su lonchera? En esta historia que acabamos de leer, hay un episodio muy, pero muy parecido a lo que acaba de pasar aquí. El filtro del niño. Recuerda eso, el filtro del niño. ¿Por qué he hecho esta ilustración, familia? Porque hubo un niño que le entregó su lonchera a Cristo. En esa alimentación, en ese pasaje que todos conocemos, hemos leído, aquí hay un niño. Aquí hay un niño que tiene una lonchera. Y se le entregó a Cristo, iglesia. Y este es el filtro. El filtro del niño tiene que ver con esto. Y creo que va a salir en las pantallas. El filtro del niño, guárdalo en tu corazón. Es este. Cuando Dios te pida algo, dáselo. Cuando Dios te pida algo, no dudes, dáselo. Dáselo. Ahora vamos a ver por qué, iglesia. Porque muchas veces lo que Dios te pueda pedir es mucho mejor en sus manos que en las tuyas. Mucho mejor en sus manos que en las tuyas. El filtro del niño. Cuando Dios te pida algo, dáselo. Porque cuando Dios te pide algo, no es porque Dios lo necesita, es porque tú necesitas soltarlo. Cuando Dios te pida algo, dáselo. Ese es un gran principio. Y ahora vamos a aterrizar un poquito. Un gran principio de bendición para ti y para mí. La historia es muy clara. Vamos a ahondar en esta tarde, porque era ya una tarde, entrada la noche, milagrosa en el Evangelio. Cuando Dios te pida algo, dáselo. Aquí hay un niño. Hay un personaje ahí que aparece que se llama Andrés, el hermano de Pedro, y le dice a Jesús lo que acabamos de leer. Hay un niño aquí con una lonchera y tiene ahí unos pescaditos y unos cuantos panes. Hay una lonchera. Y yo estaba pensando y declarando y orando por un corazón de niño para todos los hombres que están aquí. Por un corazón de niña para todas las mujeres que están aquí, para todos los adolescentes que están aquí, porque no es la primera parte, o no es la única parte que en la palabra de Dios te exhorta y me exhorta a mí a tener el corazón de un niño. Se esconde, creo que uno de los mayores secretos del corazón de Dios. ¿Por qué Él te dice sé como un niño? Yo declaro, familia, que aquí en Favor Church hay hombres y mujeres con un corazón de niño. Con un corazón de niño. Ese es el corazón que Dios nos manda a desarrollar. Ese es el corazón que Dios nos manda a no perderlo. El corazón de un niño. Aquí hay un niño. Pero acá hay algo que me llamó mucho la atención, porque el verso dice, Andrés le dice a Jesús, acá hay un niño. Seguidamente Jesús, la palabra dice que Jesús tomó los panes y los peces. ¿Correcto? Es lo que acabamos de leer. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que nuestro Dios, el Señor Jesús, se acercó al niño, dame lo que tienes en tu mano, e hizo lo que hizo? ¿Tú crees que nuestro Dios es así? No. Nuestro Dios es un caballero por excelencia. Él nunca te obliga a nada. Es un principio de su corazón. Él nunca te obliga a nada. Dice la palabra de Dios que Él siempre está tocando tu puerta a ver quién le abre para que Él entre y cene con Él. Pero Dios no te obliga. Entonces yo, meditando en esto, pensaba en el pequeño niño con su lonchera, así como Victoria, pensaba en nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y yo estoy seguro que Él no fue y le quitó los panes y los pescados de su lonchera. Estoy seguro que Jesús, nuestro Dios, se acercó al niño
y le dijo, ¿puedo tomar tu lonchera? Aquí hay un niño. Dice la palabra que había un niño, no tiene nombre el niño, pero hay un niño ahí. ¿Puedo tomar tus panes y tus pescados? ¿Me puedes dar tu lonchera? Y el niño le entregó lo que tenía en sus manos. Cuando Dios te pida algo, dáselo, porque es mejor en sus manos que en las tuyas. ¿Qué te puede estar pidiendo el día de hoy nuestro Dios? Pero pastor, ¿cómo sé que lo que me está pidiendo Dios es correcto? Es muy fácil. Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de su voluntad. Nunca te va a pedir algo que sea en contra de su iglesia. Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de tu matrimonio o que le haga daño a tu matrimonio o a tus hijos. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia. Cuando Dios te pida algo, siempre va a ser de bendición para ti. Siempre va a ser de bendición para ti. ¿Qué te puede estar pidiendo el día de hoy nuestro Dios? No lo sé. Es el Espíritu Santo hablándote a ti, pero lo que sí sé es un principio de la palabra de Dios. Todo lo que tú le des a Dios nunca va a regresar vacío. Eso sí lo sé. Eso lo puedo testificar. Todo lo que tú le des a Dios se multiplica. ¿Qué acabamos de ver aquí? Un pequeño niño. Jesús se acercó y le dijo, ¿puedo agarrar tu lonchera? El niño se lo dio. ¿Y qué pasó con esos panes y esos pescados? Alimentaron, según los estudiosos, a casi 20,000 personas. A casi 20,000 personas, contando mujeres y niños. Nada de lo que tú le des a Dios regresa vacío. Todo lo contrario. Todo lo que tú le des a Dios siempre es de bendición. Siempre regresa multiplicado. Eso es lo que pasó exactamente esa tarde ahí. Hubo un niño que le entregó lo que tenía a Dios y eso se multiplicó. Se multiplicó. Escúchame bien, iglesia. Es mejor en tus manos. Es mejor en las manos de Dios que en las tuyas, porque tu lonchera, eso que Dios te está pidiendo, es porque Dios lo quiere multiplicar. Es porque Dios lo quiere multiplicar. Y esta es la palabra que Dios puso para mí, para ti. Si es que tú sientes que esto es para ti, que Dios te está pidiendo algo. La multiplicación de Dios es exagerada. La multiplicación de Dios es exagerada. Eso es lo que pasó en esa noche, en esa tarde. Cuando Dios multiplica, Dios exagera. Se alimentó a 20,000 personas con la lonchera de un niño. Con la lonchera de un niño. ¿Qué te puede estar pidiendo Dios a ti? Dáselo. Porque va a ser multiplicado. Dios no te está pidiendo lo que puede estar pidiéndote en esta temporada, en otra siguiente temporada, porque Él lo necesita. Es porque tú necesitas soltarlo. Y ese es el siguiente principio que quiero que agarres en esta tarde. Dios, cuando multiplica, exagera. Ahora, esa noche, Dios exageró. ¿Correcto? Otros, los estudiosos llaman el testimonio más grande, o uno de los más grandes del poder sobrenatural de nuestro Dios. Unos pescados, unos cuantos peces, se exageraron, se exageró, se multiplicó exageradamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo comenzó eso? Eso es lo que quiero que te guardes en tu corazón. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo comenzó ese milagro de provisión? Ese milagro sobrenatural de nuestro Dios. Comenzó con un pequeño acto de dar. Cuando Dios te pide algo, dáselo. Ese es el principio. Ese es el filtro. Con un pequeño acto de dar,
ocurrió un milagro de provisión sobrenatural, iglesia. Cuando tú utilizas este filtro, cuando tú tienes un acto de dar, está a punto de suceder un milagro. Eso es lo que pasó esa tarde. Un sencillo acto de dar terminó en un milagro. ¿Tú te imaginas? Cuando yo me pongo a pensar hasta en los detalles, dice que nuestro Dios mandó a sentar a la gente. Los mandó a sentar en grupos. Él no estaba preocupado cómo iba a alimentar a los 20.000, 15.000 y 20.000 personas que estaban ahí. Él lo único que necesitaba era un acto de dar. Hubo un niño con su lonchera. Y los discípulos estaban nerviosos. ¿Qué es esto para 20.000 personas? ¿Cómo vamos a alimentar esto? ¿Cómo con estos pescados y estos peces tanta gente se va a alimentar? Discípulos y hombres como yo. Me imagino al Señor Jesús diciendo, tranquilos, aquí está la respuesta. En el corazón de un niño. Aquí está la respuesta, en una lonchera. Aquí está la respuesta, en algo que Dios ha puesto en tus manos, que es mejor en las suyas. ¿Qué puede estar pidiéndote Dios, iglesia? No subestimes el poder de Dios cuando te portas con un corazón de niño. No subestimes el poder multiplicador de Dios cuando usted tiene un corazón de un niño. Cuando Dios multiplica, exagera. A veces nos puede costar. Sí, a veces cuesta entregarle algo a Dios. A veces no es tan fácil entregarle algo a Dios. Y siempre doy el ejemplo del diezmo. Y están diciendo, ya el pastor va a hablar del diezmo. Mejor miro para otro lado. Es curioso, porque el diezmo es lo único en la palabra de Dios que Dios te dice, pruébame y verás. Cuando yo pienso en eso, y pienso en un niño, y pienso que Jesús se le acercó y le dice, dame lo que tienes en tu mano. Como todo niño, le puede haber dicho a Dios, ¿para qué quieres mi lonchera? Es un niño. Ahí había un niño, como Victoria o como un niño más pequeño. Tal vez algunos dicen que era un chico de 6 años. Como todo niño, ¿para qué quieres mi lonchera? Esta es mía. ¿Para qué quieres mi lonchera? Estoy seguro y me encanta imaginar, porque lo dice en su palabra, que Jesús vio al niño, te ve a ti, me ve a mí y te dice, mira, pruébame, mírame, mira lo que estoy a punto de hacer con un sencillo acto de dar, mira lo que estoy a punto de hacer con lo que te estoy pidiendo, pruébame, mírame. Me imagino al niño viendo a Dios. Ok, Señor, toma. Y ocurrió el milagro de multiplicación más grande registrado en la palabra de Dios. Me encanta. Pruébame. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? Porque no solamente estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de talento, estoy hablando de decisiones, estoy hablando de perdón, estoy hablando de cualquier cosa que te pida Dios. Dios no solamente... Dios es un Dios integral. A veces cuando hablamos de finanzas creemos que Dios es lo único que quiere de nosotros. No. ¿Qué es lo que te puede estar pidiendo Dios? ¿Qué es lo que te puede estar pidiendo Dios, iglesia, en esta tarde? ¿Y sabes qué me encanta de esto? Otro principio que Dios puso en mi corazón para ti. Si Dios te está pidiendo algo, dáselo. Es el filtro. ¿Sabes cuál es el principio? Cuando Dios te pide algo, es porque quiere que hagas espacio. Lo voy a repetir y quiero que te lo guardes en tu corazón. Si Dios te está pidiendo algo, es para crear espacio. El dar crea espacio. El desprendimiento de algo de tu parte crea espacio. Cuando tú sueltas algo, estás creando espacio. No puedo soltar esto que tengo en mi bolsillo porque es el micrófono. Pero si tuviera mi celular lo suelto para ilustrarte que ahora tengo espacio en mi bolsillo. Si yo saco algo de acá y te lo doy, o si saco algo de mi mano, es porque hay espacio. Estoy creando espacio. Siempre que pienses en dar, piensa que Dios quiere que tú hagas espacio. ¿Para qué?
Para Él. Para Él. No es que Dios necesite lo que te pide, es que tú necesitas soltarlo. ¿Para qué? Para hacer espacio. Para hacer espacio. La palabra de Dios dice, yo quiero menguar para que tú crezcas. Ese es el principio de bendición de parte de Dios. Cuando tú pones en práctica este filtro, si Dios te pide algo, dáselo, tú estás haciendo espacio para recibir lo nuevo de Dios. Tú estás haciendo espacio para recibir una unción diferente de parte de Dios. Tú ya no estás poniendo tu confianza en algo material, tú no estás poniendo tu confianza en un hombre, tú no estás poniendo tu confianza tal vez en el trabajo, tú estás poniendo tu confianza en Dios. Amén. Y ya no se trata de que si tengo algo o no lo tengo. Se trata de que yo estoy haciendo espacio para que mi Dios tome ese lugar. Ese es el principio tan grande de bendición. Si Dios te pide algo es para que tú lo sueltes, para hacer espacio y recibir lo nuevo de Dios, inclusive hasta recibir esa promesa de parte de Dios. No sé si alguna vez te has pensado por qué Dios, o tú has recibido una palabra de parte de Dios. Has recibido una promesa, amén. Yo he recibido muchas palabras, muchas promesas de parte de Dios. Y a veces me he preguntado en este caminar con Cristo, ¿por qué no sucede esa promesa que tú me diste, esa palabra que tú me diste? Porque no hay espacio. Porque no hay espacio. Porque Diego, tú te estás aferrando a algo y no estás haciendo espacio para que lo que un día te prometí lo cumpla. Te estás aferrando tal vez a alguien y no hay espacio para mí. Te estás aferrando tal vez a algo material o cualquier cosa. Y no estoy haciendo el espacio para el milagro de parte de Dios. ¿Qué te puede estar pidiendo Dios? Dile al que está a tu costado, el dar crea espacio. Vamos a hacerlo un poquito mejor, a ver por favor lo de producción. El dar crea espacio. El dar crea espacio. Amén, amén. Aquí hay un niño. Aquí hay un niño. Es mi oración, como te dije, corazones, hombres con corazón de niño, mujeres con corazón de niña. Es el deseo de nuestro Dios. Tengo una palabra para ti, iglesia. Dios quiere y puede usarte. Amén. Dios quiere y puede usar lo que tú tienes en tu mano. Hablando de tiempo, talento, tesoro y todo lo demás. Dios quiere y puede usarte. Muchas veces pensamos que Dios no quiere usarme, que yo no soy lo suficiente para que Dios me use, que yo no puedo, o muchas mentiras en tu cabeza. Dios quiere usarte. Dios puede usarte. Aquí se menciona a un niño. Quiero que agarres esto porque esto es profundo en la palabra de Dios. En esa cultura, en ese momento, los niños no eran contados. ¿Por qué? No lo sé. No eran contados. Es más, Mateo, Marcos y Lucas no registran a este niño. No lo registran, no lo apuntan, no sale en este capítulo, en esta historia. Solo Juan menciona al niño. Me encanta pensar que Juan conocía más el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era su discípulo amado. Al menos él se llamaba así y él siempre quería estar al lado de Jesús. Siempre quería estar en el pecho de Jesús. Él conocía muy bien el corazón de Dios. Y es por eso que registró al niño. Cosa que los demás autores no lo hicieron. No lo hicieron, pero ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces te puedes haber sentido, te sientes, o alguna vez te sentirás que tú no eres registrado, que tú no eres contado, que tú no puedes hacerlo, o que tal vez como un niño en ese momento no era contado, no era registrado. Pero Dios quiere usarte. Tú no eres un olvidado para Dios. Dios quiere y puede usarte. Usó a un niño, usó una lonchera, usó unos cuantos panes, unos cuantos pescados, para que nazca un milagro. Para que nazca un milagro. Si tú te sientes que no te han tomado en cuenta, que no te toman en cuenta, tú estás en el corazón de Dios. Tú estás en el corazón de Dios.
Ese niño que los demás no registraron, y Juan sí lo registró y aparece en la palabra de Dios porque estaba en el corazón de Cristo. Estaba en el corazón de Dios. Tú estás en el corazón de Dios. Tú estás. No es poco lo que Dios te ha dado. No es poco lo que Dios ha puesto en tus manos. No es poco lo que Dios ha puesto en tu corazón. No es poco lo que Dios ha puesto en tu cabeza. Dios te quiere y te puede usar. Amén. 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 Ahora. ¿Por qué Dios usó un niño? A este niño en particular en esta historia. Este es un gran principio también aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios utilizó a este pequeño? ¿Sabes por qué, iglesia? Y guárdalo en tu corazón. Es lo que hemos leído. Nuevamente, lo que al comienzo dije y voy a volver. ¡Aquí hay un niño! Me encanta el lenguaje que usa la palabra. Aquí hay un niño. Aquí está un niño. Aquí está presente un niño. El principio es este. Dios usa a quien está presente. Dios no puede usar a alguien que no está presente. Aquí hay un niño, dice el Evangelio. Aquí hay un niño. Lo único que usted necesita para ser usado por Dios es estar presente. Lo único que usted necesita para ser usado por Dios es estar. Aquí hay un niño. Es un gran principio de liderazgo escondido en una historia de multiplicación. Dios no puede usar a quien no está. Por eso me encanta decirlo y agárralo si esto es para ti. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo el día que tú decidas entrar por esa puerta a servir al Señor. Tú no sabes lo que Dios puede estar a punto de hacer el día que tú decidas estar. Ese niño no sabía lo que iba a ocurrir esa tarde cuando salió de su casa y su madre le hizo una lonchera. No sabía lo que iba a pasar. Tú no sabes lo que puede Dios hacer con un gramito de disposición. Tú no sabes lo que Dios está a punto de hacer a través de tu vida por el simplemente hecho de estar. Por eso siempre a los líderes yo les digo, para mí es muy importante que estén. Estar. Ese niño, dice la palabra, estaba ahí. ¿Qué hacía un niño cerca de Jesús? La palabra dice, dejad que los niños vengan a mí. Hay una explicación que ahorita voy a decirte algo de eso. Pero ¿sabes por qué ese niño estaba ahí? Porque tenía curiosidad, como todo niño. ¿Cuántos los niños sabemos, los que tenemos hijos, y nos acordamos? Cuando, yo me acuerdo muy claro cuando era niño, como les dije, ha pasado hace 10 años nomás, pero ¿se acuerdan la curiosidad de un niño? ¿Se acuerdan de eso? Yo me imagino y me encanta imaginarme así ese pequeño niño entre Pedro, ¿no? Entre Andrés, metiéndose entre la multitud, su mamá buscándole, no le importaba. Él quería estar cerca. Él quería saber más. Él tenía curiosidad de quién es ese del que todos hablan. Y estaba ahí y no soltaba su lonchera, porque estaba bien seguro que tenía que comer, seguro. Pero te imaginas, dice que era la tarde. Hay mucho por hablar aquí. Era la tarde, ya era casi la noche. 20.000 personas, un mar de gente. Un niño cerca de Jesús. Ese es el corazón del niño. El corazón del niño no termina de tener curiosidad. Mi oración para ti y para mí, que nunca dejes de tener curiosidad por lo que Dios puede hacer en tu vida. Que nunca dejes de creer que lo que Dios puede hacer en tu vida es multiplicar, es milagroso. No dejes de tener esa curiosidad de un niño. Él estaba cerca, él estaba ahí, porque todavía tenía mucha expectativa. Él quería ver, él quería conocer más, él quería estaba así seguro, como a veces los niños están con las orejas así, ¿no? Y escuchando todo. Él quería saber más, él quería saber qué está hablando esta gente. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este? Él estaba ahí, iglesia. No subestimes cuando tú estás cerca, porque cuando menos te lo esperas, Dios te puede usar. Dios puede usarte para que a través de ti suceda un milagro. Eso es lo que pasó con un niñito en ese momento.
No subestimes el poder de Dios cuando tú estás cerca. No subestimes el poder de Dios cuando tú dices, sí, heme aquí. Aquí hay un niño. Aquí hay un niño. Me queda muy poco, pero quiero ir cerrando con esto. Te decía que más de una porción de la palabra nos exhorta a ser como niños. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, lo voy a poner rápidamente para leerlo rápido. Mateo capítulo 18, mira lo que dice. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Yo no sé por qué los discípulos preguntaron esto, pero bueno. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? No tengo un niño acá, si no lo traería. Jesús dice que trajo un niño, lo puso en el medio de todos y dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, el principio del niño, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios nos exhorta a ser como niños? ¿Por qué es tan directo cuando habla de ser como un niño? Los discípulos, los grandes apóstoles, los maestros estaban ahí. No estoy seguro que no estaban los discípulos, estaban otro tipo de maestros religiosos de la época, y por eso Jesús hacía eso. Él lo hacía a propósito todo, para enseñar, exhortar. Muchos sabían ahí, había mucho de mucho, pero había un pequeño niño. Lo trajo y le dijo a todos los que estaban ahí, ustedes quieren saber de quién es el reino de los cielos, es de los que tengan un corazón como un niño. Cuando Dios te pide algo, dáselo. Es el corazón de un niño. Cuando piensas en un niño, ¿en qué piensas, iglesia? ¿En qué piensas? Muchas características de un niño que están en la palabra de Dios y podemos conversar. Un niño, me encanta esto porque hemos estado meditando en las últimas semanas. Un niño perdona rápido. Un niño es rápido para perdonar. Un niño es rápido para volver a abrazar. Un niño es rápido para ir a los brazos de su padre. Si vamos más allá y me pregunto, ¿sabes por qué los niños lloran? Porque necesitan de su padre. Y Dios te manda a tener un corazón como el niño. Dios te manda a clamar como un niño. Dios te manda a nunca dejar de clamar por tu padre. Eso es lo que hace un niño. Pero hay una que me encanta y es la que quiero cerrar con eso. Un niño pequeño, un niño, no es independiente. No es independiente. Cuando hablamos de nuestro Dios, yo no quiero dejar de ser independiente de mi Salvador. Un niño depende 100% de su padre y de su madre. Es el mismo principio para ti y para mí. Yo no quiero ser independiente. Yo no quiero caminar mi vida cristiana siendo un independiente de la gracia de Dios, siendo un independiente de la provisión de Dios, siendo un independiente del perdón y la misericordia de Dios. Yo necesito depender como un niño de Dios. Yo necesito depender. Yo quiero tener presente a Dios en todo momento, en toda situación. Mira lo que dice el Salmos 16:8. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hace caer. Amén. Un niño siempre tiene presente a su padre, para toda situación. Dios quiere que tú lo tengas presente para toda situación. Ese es el corazón del niño. Ese es el corazón del niño en toda situación, iglesia. ¿Y por qué te digo esto? Porque un niño pequeño no depende de sus fuerzas, depende de las fuerzas de su padre. En esta vida es exactamente lo mismo. Si yo dependo de mis fuerzas, sé cuál va a ser mi destino. Si yo dependo de las fuerzas de Dios, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo, porque no dependo de mis fuerzas, de mi habilidad, de mi capacidad, de mi santidad. Dependo de la gracia de Dios, dependo de mi Padre. Es por eso que todo en Cristo lo puedo. Depender de tu Padre en toda situación. Cierro con esto, iglesia. Regresa un ratito tu mente a esa tarde. Cristo, sus discípulos, un niño, 20.000 personas. ¿Qué situación más complicada? ¿Qué problema más difícil? Ponte a pensar, no hay ecuación, por más que intentemos. No va a haber ecuación para resolver este problema. 20.000 personas que alimentar, unos cuantos pescados, 2 peces, un niño, una lonchera, muchos incrédulos. No es difícil, no es fácil esta situación. Una situación muy difícil. ¿Te puedes pensar un ratito en eso, por favor? Una situación complicada. Ahí donde estás. Si tú estás pasando una situación complicada, tengo una palabra para ti. Si tú estás pasando una situación, un problema difícil de resolver, como este problema, esta ecuación que por tus fuerzas, mi experiencia, mi capacidad, es imposible de resolver. Una situación muy complicada. Si tú estás pasando una situación así, complicada, difícil, y no sabes qué hacer, recibe esto en el nombre de Jesús. Tú no puedes, muchas veces tú no vas a escoger la situación que te toca vivir, pero siempre vas a poder escoger tu posición delante de la situación. Siempre vas a poder escoger tu perspectiva delante de la situación. Siempre vas a poder escoger tu actitud delante de la situación que te tocó vivir en este momento. Tú quieres pararte en tus fuerzas o quieres pararte en las fuerzas de Dios. Si te paras en tus fuerzas, tú y yo sabemos hasta dónde podemos llegar. Pero si te paras en las fuerzas de Dios, hay un milagro que está a punto de suceder, iglesia. Hay una esperanza si tú estás pasando por un problema. Hay una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo. En ese problema, en esa tarde, había una esperanza. Estaba ahí. Había una esperanza. Cristo estaba ahí. 20.000 personas que alimentar. No importa, yo estoy aquí. Tu problema es difícil. Recuerda que Dios está contigo. Dios está de tu lado. Él no te ha dejado. Él no te va a abandonar. Él está ahí. Una situación complicada la pusieron en las manos del que sabe. Una situación difícil de resolver la pusieron en las manos del que puede, del que sabe, de la esperanza. Una situación complicada. Este es el tiempo, cerrando, iglesia. Pon tu situación complicada en las manos de Jesús. Pon tu situación, ríndete. Ríndete para triunfar. Ríndete ante Él. Que Él sí puede, Él sí quiere, Él sí sabe. Toda situación complicada en las manos de Cristo siempre termina en testimonio de la gracia y del poder de Dios. Toda situación complicada que tú pongas y decidas ponérsela en las manos a Jesús siempre va a ser testimonio. Y muchas veces Dios utiliza tu testimonio para bendecir a alguien más. Para traer restauración a alguien más. Es el tiempo que le entregues a Dios, como un niño, lo que está en tus manos. Porque si Dios te está pidiendo algo, no es porque lo necesita, es porque tú necesitas soltarlo para hacer espacio, para recibir lo nuevo de parte de Dios. Esa es la enseñanza del día de hoy. Ese es el filtro, iglesia. Si Dios te pide algo, dáselo.